Entonces, es por ello esta primera diapositiva, este pantallazo de la primera diapositiva, donde estas interacciones y la percepción que tenemos los médicos habitualmente siempre se va a un lado, ¿no? A tratar de eliminar a los virus y tenemos muy poco arsenal terapéutico para eliminar al microorganismo. Por eso les he planteado la necesidad de que participen en el foro y entiendan un poquito el aspecto relevante que tiene, por ejemplo, los receptores de tipo Toll-like, que lo han leído, que está en el artículo, en la susceptibilidad, ¿no?, de adquirir una infección como de esta naturaleza. La susceptibilidad que existe en el huésped, la susceptibilidad genética, como lo que han podido ver en este artículo, de desarrollar una enfermedad mucho más agresiva y probablemente mortal, que es lo que puede ocurrir en otras personas. Entonces, le damos muy poca importancia a áreas que son demasiado sensibles y trascendentales en nuestra formación, que debemos preocuparnos en hoy en día estudiarlas, prepararnos para poder afrontar no solamente eventuales y futuras pandemias, sino diferentes condiciones mórbidas que se van a desarrollar no solamente por influencia de los factores del medio ambiente, sino también por estos cambios genéticos que están ocurriendo todo el tiempo. Estoy hablando de la epigenética, la influencia del medio ambiente, de los factores del medio ambiente, en la metilación del DNA de los pacientes. Y que fíjense, tiene que ver con mecanismos de resistencia inmunitaria, de una inmunidad adquirida, de los mecanismos de tolerancia o autotolerancia que tienen que ver con la inmunopatogenia de la autoinmunidad. Y no solamente con factores que van, como les digo, estrechamente vinculados y dependientes del microorganismo o del virus, sino también con otro tipo de factores no virulentos, que pueden ser factores del medio ambiente, factores etarios, factores demográficos, factores funcionales, estructurales, orgánicas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la visión que se pretende, o por lo menos que yo pretendo, que ustedes vayan a despertar en su abordaje a esta área tan importante de formación médica, la medicina. Quiero hacerles también recuerdo de que el aspecto genético, si bien es trascendental en la expresión fenotípica de las enfermedades, el aspecto genético no puede ser el único determinante de esa expresión fenotípica. Es decir, hay un vínculo entre el determinante genético y la expresión fenotípica, pero también hay un vínculo estrecho en la expresión endotípica de las enfermedades, y que los médicos debemos aprender a identificar, a conocer y a poder utilizarlos como un recurso que ayude a plantear o definir diagnósticos mucho más precisos. Es por ello que trataremos de responder, si bien no hay tiempo de avanzar todo esto en esta rotación, pero debemos entender que hacernos esta pregunta: ¿por qué es importante conocer el componente genético como expresión del fenotipado de nuestros pacientes? Estos 4 elementos creo que son trascendentales, ¿no? Nos ayuda a entender el problema, ¿de acuerdo? Junto, lógicamente, a los mecanismos inmunopatogénicos que son importantes y que tiene como uno de los determinantes ejecutores, si se quiere, al factor genético. No es el único, pero sí es uno de los tantos, ¿de acuerdo? Este determinante o componente genético en la expresión fenotípica de las enfermedades, en la expresión clínica, digamos, de las enfermedades que los médicos nos preocupamos tanto de aprender, ¿no? Tomar la presión arterial, la temperatura, tomar el pulso, etcétera, etcétera, tiene que ver con el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas, con nuevos blancos terapéuticos. Ya no es suficiente aprender a clasificar muy bien la disnea, la disuria, la dispareunia, ese tipo de definiciones, signos sintomatológicas a las que estamos acostumbrados a aprender a reconocer.
¿no? Y tratar de enfocar o identificar, por muy inespecíficas que sean, en nuestros pacientes. Debemos tratar de buscar un vínculo entre esa expresión fenotípica con la genotípica, como les digo. ¿De acuerdo? Fíjense, un tercer elemento que respalda la importancia de conocer estos aspectos es la predicción de riesgo, ¿no? Fíjense, una predicción de riesgo que nos permita una actuación precoz, así como el artículo que han leído, ¿no? Espero que lo hayan leído. Porque he visto también que algunos han hecho un copy-paste por ahí de una página, ¿no? Pero espero que lo hayan leído. Creo que están solicitando todavía ingresar muy tarde, ¿no? Entiendo que pueden tener otras materias, pero procuren, por favor, para no perturbar, interrumpir nuestra plática, nuestra tutoría, llegar puntuales, conectarse puntuales, no llegar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, nos permite predecir el riesgo y algo que los médicos no estamos acostumbrados a hacer, porque en epidemiología, en salud pública, no lo ven de esa manera. Nos ayuda más bien a definir otro tipo de factores de riesgo que tienen que ver más con el pronóstico una vez que la enfermedad ya se ha establecido o que el desorden o el trastorno ya se ha establecido. ¿De acuerdo? Pero fíjense, los factores genéticos nos ayudan a predecir y por tanto nos ayudan a tomar una conducta muy precoz, como lo que les decía, como el artículo que les he enviado, a que lo debatan, a que lo discutan, ¿no es cierto? Entonces, es importante entender que estamos en este escenario. Ya va a ser difícil retroceder, ¿no? Que este aprendizaje de la medicina, con las clásicas descripciones de Hipócrates, Galeno, o la semiología de Fidel Chaposniques, ¿no es cierto? El libro de semiología, de Zubovos, etcétera, son importantes, son fundamentales, pero ya hoy en día pasa a un segundo, tercer plano. Lo está demostrando el COVID. Como les decía, ¿con qué armas estamos preparados los médicos para identificar el COVID? No tenemos. Estamos tratando de buscar fiebre, buscar algún síntoma, cefalea, malestar general o disnea. ¿A ustedes les parece coherente a estas alturas del avance médico-científico que sigamos batallando con eso? Yo particularmente creo que no. Hemos fracasado. Nos está diciendo que nuestras currículas, nuestros pensums están anticuados, ya no sirven. No están yendo a la par del desarrollo médico-científico y son áreas demasiado importantes. Acá está, lo estamos mostrando y están en cientos y miles de publicaciones en el mundo y ustedes han debido ver. Es muy duro, lógicamente, por esto generacional, ¿no? Las generaciones de médicos de cada año, cada generación sale con una mentalidad diferente, con una perspectiva diferente. Pero definitivamente nosotros debemos entender que la importancia de estos diferentes elementos que nos permitirán comprender de mejor manera los problemas que aquejan a nuestros pacientes. Fíjense que a estas alturas no sabemos si llamarle enfermedad, no sabemos si llamarle trastorno, o qué le llamamos. Y la clasificación internacional de enfermedades, ustedes la deben conocer, la CIE-10 creo que es igual, es una colección de referencial de términos que inclusive están demasiado desactualizados, ¿no? Que no van en concordancia con estos avances, particularmente genéticos y factores de riesgo genéticos, factores de riesgo inmunológicos, que como lo que han podido ver en el artículo, nos están llamando, pero a gritos, que debemos ponerle atención, ¿cierto? Un cuarto elemento, por ejemplo, es la predicción de comorbilidades. ¿Qué es lo que hemos visto con el COVID?
¿no? Todos los médicos nos dicen, los colectivos, los supuestamente epidemiólogos, los salubristas, los que al final nunca han visto un paciente, y les decía ayer, yo soy un contrario a esa tendencia, y les han dado la tarea a los epidemiólogos y salubristas de tratar de detener una pandemia que tiene que ver con inmunología, genética, factores de riesgo, y como lo que han leído en el artículo, y estas áreas del conocimiento médico no saben ni contar, ¿no? Segundo, que jamás han visto un paciente en vivo. ¿O ustedes creen que el epidemiólogo, el salubrista o el que se forma en gestión hospitalaria, economía de la salud, está intubando, está prescribiendo, está tratando pacientes con COVID? No, no lo está haciendo. ¿Ah? Y encima elabora protocolos en base a un conocimiento médico que ya les dije es muy inespecífico. No, tenemos que elaborar un protocolo para identificación precoz de la COVID, identificando temperatura. ¿Ustedes creen que hay ciencia en eso? Hay que tomar la temperatura, ¿sí? No sé qué, y han visto en los aeropuertos, en todos lados están con su aparatito, ¿no? A lo mejor uno de ustedes o uno de ustedes está un poquito hot, está zapateando las hormonas y que tienen COVID. Entonces yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Nos tiene que hacer reflexionar de manera profunda, ¿de acuerdo? Y les decía, ¿no? Les han dado en manos, han dejado en manos estos gobiernos de incompetentes, en manos de gente neófita, la asistencia o la lucha contra de la COVID. Así como lo que ustedes han visto antes de la COVID, ¿no? La pobre gente en las calles clamando por atención por sus enfermedades por cáncer, ¿no? Los pacientes renales, diálisis. Pero nadie, todos se preocupan de preparar el nicho, de preparar el ataúd o de preparar ya los últimos suspiros de la posibilidad de ayudar a los pacientes, cuando en realidad deberíamos identificar con mucha mayor precocidad los factores de riesgo genético, que ya les digo, nos permitirá predecir un riesgo y una actuación muy precoz, años antes. Así como lo que han visto el artículo. Es un artículo muy interesante, ¿eh? Donde va más allá la susceptibilidad de adquirir la infección en uno de los factores que tiene que ver con el TOL tipo 7. Y lógicamente se tiene que buscar otros, debe haber otros factores. Y debe haber tantos, debe haber cientos, que va a ser difícil estandarizarlos, así como se pretende con los protocolos asistenciales, así como se pretende con las guías terapéuticas. Esos jóvenes, por favor, tienen que dejar de lado. No corresponde. Estamos entrando a una época donde la medicina es personalizada, es individualizada. ¿Eh? No somos pues la oveja Dolly, no somos clones. ¿Eh? O sí somos. Quizás como ovejas, ¿no? Los que se hacen arrastrar por los masistas, bueno, puede ser, ¿no? Pero desde el punto de vista médico, no somos iguales. Así como el artículo que han leído, ¿no? En gemelos, ¿no? Una variación, una mutación genética en un receptor de una submolécula puede determinar el curso evolutivo de un trastorno psiquiátrico. ¿De acuerdo? Entonces, pero más allá de los factores de riesgo, el estudio de factores genéticos y otro tipo de factores nos debe ayudar a identificar comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? Son condiciones mórbidas que acompañan al curso evolutivo en la historia natural de las enfermedades o en la historia natural de cada trastorno que tiene cada uno de los pacientes que tenemos cada uno de nosotros. Y por tanto son pues diferentes, desde luego que son diferentes.
Pero fíjense, les decía, qué tan limitada está nuestra medicina, que lo único que recomiendan es, no, si es gordito y está hipertenso, entonces tiene más riesgo de COVID, no, se va a morir. Esa es una aberración, es una barbarie decir eso. Cuando sabemos que puede tener ese paciente una predisposición genética nula para desarrollar una enfermedad grave. Entonces, ¿cómo podemos acelerar de que un signo de hipertensión, porque médicamente la hipertensión es un signo, ¿cómo podemos asegurar que un signo como la hipertensión puede determinar un pronóstico nefasto en un paciente con COVID, como lo que están haciendo, como ustedes han escuchado, como está en boca de todos? ¿Dónde está demostrado? Deberíamos estudiar aspectos mucho más finos, mucho más científicos y objetivos, como es el estudio de los genes, de las respuestas inmunitarias, de las mutaciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede investigar? Y con esto vamos a pasar a otra diapositiva. El estudio de asociación del genoma completo, el GWAS se llama, por sus siglas en inglés, ¿no? Que nos permite un enfoque diferente en el abordaje genético para asociar, como les digo, variaciones genéticas, el genotipado, específicas con el fenotipado, con expresión clínica, para no perder, digamos, la costumbre o para no decir de que nuestra formación ya está caduca o de que lo que hemos aprendido a reconocer signos y síntomas, de escuchar el soplo, de hacer la maniobra de Guión, de la signo de la ondita, de lo que hemos aprendido, ¿no? De identificar el signo de la hermana Joseph y toda la semiología que conocemos, para no de verdad decir, no sirve mucho. ¿De acuerdo? Fíjense que acá en uno de los cromosomas, que es de los más estudiados, en el cromosoma 6, por ejemplo, una fracción, pero que acá en la representación gráfica no está tan claro, generalmente es más próximo al centrómero. La codificación de los genes, como el complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, la de clase 1 y la de clase 3 que se encuentran al centro, tiene una variabilidad amplia de reordenamiento genético. Fíjense, por ejemplo, el HLA de clase 1, el antígeno leucocitario humano, ¿no? Acá está, que puede tener una clasificación grande en A, B, C y subtipos diferentes, que cada una nos predispone a desarrollar o no determinada enfermedad. Cada una de estas nos predispone a responder o no a determinado recurso terapéutico. Cada una de estas nos ayuda a determinar si vamos a morir o no por una infección viral, bacteriana, por un cáncer, por una neoplasia, por un desorden metabólico, etcétera, etcétera. Me dejo entender. Lo propio con las moléculas del HDA de clase 2, que se clasifican en DR, DR2, no, DR, DP y DQ. ¿No? Es la clasificación básica. Y la heterogeneidad genética, el polimorfismo genético en la expresión y la codificación de cada uno de estos genes, lógicamente pues determinará el curso evolutivo, el inicio, el desarrollo y el final de cualquier desorden que nosotros lo conocemos como trastorno, enfermedad, etcétera, etcétera. Y quizás uno de los que más se estudia y más nos debería interesar a estas alturas hoy a nosotros los médicos es aquella que tiene que ver con los genes del complejo de clase 3 o el HLA de clase 3, ¿cierto? Que codifica una serie de factores que fíjense, por ejemplo, voy a hacer una analogía con lo de la COVID. Estas moléculas del HLA de clase 3 codifica TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa. La gente que codifica bastante el TNF-alfa tiene tendencia a predisposición, lógicamente, a desarrollar en el contexto de la COVID la famosa tormenta de citoquinas. Ustedes han leído, seguramente han escuchado, que como le digo, está en
boca de todos, la famosa tormenta de citoquinas, un proceso inflamatorio que generalmente termina con la vida de los pacientes. Y por eso se está considerando utilizar inhibidores del TNF-alfa. También tiene que ver otra citoquina proinflamatoria, la interleucina 6, si lo he debido leer, si no, pues, es otra citoquina proinflamatoria, que también está codificada por uno de estos grupos de genes. Y por eso se está utilizando el tocilizumab, que es un antagonista de la interleucina 6, para evitar esa tormenta de citoquinas. Bueno, la han llamado tormenta de citoquinas, cuando en realidad esto ya lo conocemos hace mucho tiempo. Es un estado proinflamatorio, una tendencia proinflamatoria que depende de la diferenciación de células, ¿no? En este caso los linfocitos T helper 1, que tienen un perfil de disparar la respuesta inmune celular y por tanto una respuesta inflamatoria sistémica importante, y no es privativo de los procesos infecciosos, está presente también en procesos neoplásicos. Muchos pacientes con cáncer mueren por un proceso hiper-TNF-alfa, le llamamos síndrome hiper-TNF-alfa, o le llamamos síndrome de activación macrofágica. Fíjense ese diagnóstico, ¿ah? Síndrome de activación macrofágica. Existe una infiltración, una proliferación de macrófagos, pero terrible en el torrente sanguíneo, infiltran la médula y órganos inmunocompetentes, liberan las citoquinas más nefastas, proinflamatorias. Los macrófagos liberan TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, interferón gamma, etcétera, etcétera. Y eso provoca desequilibrios, inestabilidades hemodinámicas, disfunciones tisulares, orgánicas, que al final pueden llevar a la muerte del paciente. Estos síndromes proinflamatorios también están en las enfermedades autoinmunes, en la artritis reumatoide, en el lupus y en otras enfermedades. Fíjense, está codificado por este grupo de genes. ¿Qué otras cosas codifican? Las proteínas de choque térmico, que está en HCP. Codifica las fracciones del complemento, fracciones iniciales del complemento C2 y C4. Y ya sabemos, gente que codifica deficientemente las fracciones iniciales del complemento, es decir, tienen C2, C4, C1, Q, C1, C disminuido, tienen riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, particularmente lupus. ¿Están saliendo o se están incorporando? Creo que están saliendo. ¿De acuerdo? Otro elemento quizás de mucha importancia para los médicos es de que este grupo de genes codifica los citocromos, ¿no? Por ejemplo, uno de los más conocidos, los que más se han estudiado, el citocromo P450, los citocromos, los CPs, ¿cierto? Que pueden determinar, escuchen bien, fácilmente qué tanto un individuo es susceptible a desarrollar efectos colaterales por un AINE, por ejemplo. ¿Ah? Gente que codifique inadecuadamente esos citocromos que metabolizan esos medicamentos en el hígado, tienen más riesgo de desarrollar hepatitis tóxica, daño renal por AINES o gastritis medicamentosa. ¿No? Hay gente que tomando un poquito de un AINE ya está con gastritis, hasta puede sangrar, ¿no? Pero hay otro que se come su chorizo, se come su fricasé y encima su diclofenaco y toma todo diclofenaco 2 veces al día, 3 veces al día y no le hace nada. ¿Dónde está el problema? No es que no, bueno, no creo que no es problema. ¿Dónde está el asunto? Es la codificación de genes, ¿no? ¿No creen que deberíamos aprender eso los médicos? Las respuestas inmunitarias, finalmente, antes de pasar a la otra diapositiva, están determinadas por estos dos, ¿no?, grupos de genes, complejo principal de clase 1 y el complejo principal de clase 2. Todas las células que procesan y presentan antígenos que lo hacen en moléculas de clase 1, activan A o presentan péptidos antigénicos, acá está, a linfocitos T, CD8, y se disparan una serie de respuestas dependientes de los linfocitos T, CD8. Aquellas células presentadoras de antígenos, que son las células dendríticas, macrófagos, linfocitos B, que presentan antígenos, ahí está el péptido en verde, los presentan a linfocitos T, CD4, o los Helper. Y lógicamente, pues son respuestas inmunitarias muy, pero muy, muy diferentes. Es
El sistema inmune se estudia generalmente como un sistema de defensa. Así lo entendemos, frente a enfermedades infecciosas, siempre, ¿no? ¿Qué sistema inmune? Ah, no, tus defensas deben estar bajas o que están muy elevadas o que están no sé qué, pero siempre las defensas están bajas. No puede ser que a estas alturas sigamos con esta visión tan simplista y hasta parcialmente cierta, ¿no? ¿Ah? Porque en teoría suponen que la respuesta frente a patógenos por parte del sistema inmune suponen un sistema beneficioso para el huésped, ¿no? Pero eso es desde la perspectiva de la patogenia. Pero ¿qué tal desde la perspectiva del propio organismo humano? Tenemos que empezar a hablar de memoria inmunológica. Indudablemente la memoria inmunológica es el fundamento científico de los programas de vacunación que suponen uno de los mayores éxitos de la medicina. ¿No es cierto? La vacunación había iniciado su desarrollo empíricamente hace mucho tiempo, antes de Edward Jenner, pero no se había generalizado ni abordado científicamente hasta su desarrollo. Los antecedentes nos indican que en la etiopatogenia de las enfermedades, y eso es lo que los médicos debemos entender. Etiopatogenia, etiología, patogenia, o sea, la etiología de la génesis de estos desórdenes, de las condiciones mórbidas, patológicas, enfermedades, trastornos, lo que se quiera. No solo es relevante la patogenicidad del agente infeccioso, sino la interacción entre el huésped y el anfitrión, considerado desde una perspectiva beneficiosa del sistema inmune defensivo para el paciente. Entonces, ¿cuál sería el defecto? La causa o el mecanismo de inmunodeficiencia. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que ser más amplios, ¿de acuerdo? Porque si no, estamos fregados. Y aquí les voy a decir quién soy. Yo soy el doctor Robert Choque, no soy inmunólogo, soy internista, soy subespecialista en reumatología, soy súper especialista en ultrasonido musculoesquelético, soy máster o magíster, como se quiera, ¿no?, en enfermedades autoinmunes sistémicas, soy máster en ingeniería biomédica y me encanta la nanomedicina, me encanta la metabolómica, me encanta la bioingeniería robótica, es otro mundo, la bioimpresión 3D, que son áreas en las que tengo tendencia a desarrollar, me encanta, es otro mundo, me fascina. Y ahora como docente les tengo que motivar, les tengo que mostrar, les tengo que abrir ventanas, les tengo que abrir puertas para que abran un poquito los ojos y veamos más allá, ¿cierto? Que no es aquí solamente de que el buen oído que escucha el soplo tubárico, soplo que no sé qué, la voz de Polichinela, la voz de Chilaidit, que flote aquí, que flote allá, es muy macro y es muy inespecífico el más de las veces. Debemos mirar los médicos verdaderamente a estos aspectos, ¿de acuerdo? El sistema inmune no puede contemplarse en la actualidad como un mero sistema defensivo frente a los procesos infecciosos, ya que estos complejos mecanismos efectores están implicados en la patogenia de diversos trastornos, de diversas enfermedades, ¿de acuerdo? Los mecanismos etiopatogénicos de origen inmunitario, para comprenderlos se requiere la colaboración de múltiples señales, pero señales no clínicas, no temperatura ni nada, sino señales celulares para originar una respuesta inmunoefectora. Entonces alguien dirá, doctor, ¿qué hacemos entonces? ¿Le hacemos anamnesis a un linfocito? Bueno, podríamos considerar, ¿no?, desde el punto de vista biomolecular, de la biogenética, etc. Esa sería la manera, ¿no? Ya entonces nuestra semiología ya cae en segundo plano. La clase de coestimulación a la primera señal, fíjense, las respuestas humorales, las respuestas citotóxicas, ¿no? Acá está una primera señal, el reconocimiento del antígeno. Una segunda señal, los correceptores. Una tercera señal, las citoquinas o los mediadores solubles. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que muchas veces estas interacciones celulares también tienen que ver con las contraestimulaciones, ¿de acuerdo?
que determinan el inicio, el mantenimiento y la clase de respuesta inmune para que su naturaleza propia o extraña de reconocimiento de los antígenos determine un curso, una expresión con el tiempo y lamentablemente una vez que se establece la enfermedad ya fenotípica tardía. En el área oncológica y el sistema inmune, por ejemplo, en la interacción entre las células tumorales y el sistema inmune, las células tumorales tienen la capacidad de reprogramarse hacia la tolerancia inmunológica. Eso es lo que hacen. Aparece una célula mutada, un cáncer, ¿recuerdo? Y es capaz, el sistema inmune concurre a tratar de detenerla, pero ¿qué hacen las células cancerosas? Les dice cálmense, no me agredan, porque es capaz de generar una tolerancia inmunológica. El sistema inmunológico lo tolera y las células neoplásicas proliferan, metastizan, generan verdaderas masas tumorales y a la larga terminan con la vida de los pacientes, ¿no? Además de que influyen en la migración leucocitaria y las implicaciones terapéuticas de estos fenómenos jóvenes son el uso de inmunomoduladores. Entonces, fíjense, tenemos que ir más allá. Entonces, no, que aparece un cáncer, que quimioterapia, radioterapia. No, ¿por qué no echamos mano de inmunomoduladores? ¿Por qué no tratamos de modificar la producción de interleucinas, de buscar combinaciones de actuación sinérgica entre las células dendríticas acá arriba, las células, los linfocitos TSD4, células TSD8, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, la relación de las infecciones y el sistema inmune. El microorganismo patógeno no es un sujeto pasivo, jóvenes, ¿de acuerdo? No es un sujeto pasivo, ¿no? Por tanto, fíjense esa visión que tenemos hoy en día con la COVID. Hay que matar al bicho y estamos buscando recursos y el paciente se puede estar muriendo. No, hay que matar al bicho, dióxido de cloro, ivermectina, mata al bicho, lo mataremos. Y listo. ¿Ustedes creen que matando al bicho, si es que alguna vez vamos a lograr eliminar al bicho, al COVID o cualquier otro bicho, vamos a mejorar a las personas, a los pacientes? No. Hay otros elementos. Los pacientes tienen ojos, cabello, cerebro, corazón, pulmones, riñones, tienen tejidos, tienen células. ¿Saben qué? Tienen sentimientos también. ¿De acuerdo? Fíjense que los antecedentes del estudio de la inmunología nos indican que la etiopatogenia de las enfermedades, en este caso infecciosas, no solamente es relevante para la patogenicidad del agente infeccioso, es decir, ¿no es cierto? Tiene que ver también con aquellos mecanismos efectores del sistema inmune que nos protegen de el determinado microorganismo que nos induce un proceso infeccioso. Esas respuestas nos pueden causar lesiones patogénicas irreversibles. Sin embargo, muchas veces el mismo mecanismo inmunológico efector operado, por ejemplo, en un cuadro de lesión hepática aguda fulminante, como lo que es la hepatitis aguda, o una hepatitis crónica activa, existen vertientes beneficiosas y patogénicas, y que ello condiciona determinada estrategia de diagnóstico y tratamiento. Hay una cosa que todos mis años de formación académica aquí en Bolivia, en Europa, en Estados Unidos y en México, donde me he formado, he visto con mucho pesar, ¿no? Nos formamos como médicos y no nos enseñan aquello para lo que nos están formando o lo que hacemos. No nos enseñan a hacer aquello por lo que nos ganamos la vida. No nos enseñan a diagnosticar y menos a tratar. Ustedes ya están en cuarto año, de aquí a 2 años ya son colegas.
pero ustedes pueden decir que están capacitados para diagnosticar. Ustedes pueden aseverar que están capacitados para poder tratar, para hacer tratamientos. Son preguntas que debemos hacernos, ¿de acuerdo? Por tanto, este cambio del paradigma teórico y terapéutico se está realizando, por ejemplo, en la hepatitis vírica, que está, o la crónica activa, donde se utilizan inmunomoduladores con fines terapéuticos de reprogramar el éxito cuando existe una falta de respuesta inflamatoria crónica y, por tanto, una respuesta inmunitaria. Requerimos desarrollar nuevas hipótesis médicas sobre la patogenia inmunológica de las enfermedades. ¿De acuerdo? Porque ¿qué hacemos hoy en día? ¿Ah? ¿Cómo diagnosticamos una diabetes? ¿Cómo nos enseñan? ¿Cómo dicen los libros? No, diabetes es porque su azúcar en la sangre, su glicemia se ha elevado y esto es diabetes. Entonces, como hemos entendido eso, yo creo que cualquier modo lo puede hacer. Hay que bajar el azúcar. Bueno, fácil. Entonces, ¿qué utilizamos? Glibenclamida, metformina, insulinita. ¿Ustedes creen que hay ciencia en eso? Cuando hoy en día ya sabemos de que debemos cambiar estos paradigmas, debemos plantear nuevas hipótesis sobre la inmunología. Y la diabetes tiene componente inmunitario, ¿de acuerdo? Y antes no consideraban ningún mecanismo inmunitario. Ello implica, lógicamente, adicionalmente, la necesidad de diseñar nuevas terapias de modificación de las respuestas inmunitarias. Por tanto, a la hora de desarrollar nuevos modelos de estudio o entidades nosológicas y, por tanto, tratamiento, debemos nosotros, o estamos en la obligación de identificar mecanismos de origen inmunológico antes de ignorarlos. Lógicamente, las dianas terapéuticas o blancos terapéuticos, ¿no es cierto? Si ya sabemos que existen células presentadoras, aquí están, ¿no? Presentadoras y procesadoras de antígenos que están involucradas en la inmunopatogenia, no solamente de la diabetes, sino también de las hepatitis. Entonces, ¿no será mejor considerar algún recurso terapéutico que vaya a inhibir o limitar estas respuestas inmunitarias? ¿Ustedes creen, pero que la glibenclamida modular estas respuestas? No lo va a hacer. La glibenclamida lo único que hace es bajar el azúcar. La metformina, no, tampoco. La insulina, doctor, no. Existe una respuesta inmunitaria en contra de determinados antígenos en las células beta de los islotes de Langerhans. Las propias células inmunocompetentes destruyen las células beta y por tanto disminuyen la cantidad de insulina. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué debemos hacer? Entender que debemos procurar virar, cambiar la dirección del timón de nuestro coche a una medicina individualizada y no solo basada en la evidencia estadística. ¿No? Y ustedes han escuchado, todo el mundo, particularmente en salud pública, ¿no? En epidemiología, salud pública, no sé qué. No, es la medicina basada en evidencia. Bueno, está bien. Por una parte, escuchen bien, los programas de profilaxis por vacunación son también un ejemplo excelente y bien documentado en los registros médicos de que la necesidad de individualizar las respuestas terapéuticas no es una práctica que emerja recientemente. Esto ya es parte de la medicina postgenómica, de lo que hablamos, aquí están los genes que están en el cromosoma. La evidencia de que una vacuna es eficaz en la población, que sería la información de un ensayo clínico o la medicina basada en la evidencia, no se olviden que cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, es producto de una evaluación estadística poblacional. No condice con la medicina individualizada. ¿Ah? Ya les dije, no somos la oveja doble.
Pero sin embargo, todos nuestros programas de salud son en base a estadísticas poblacionales. Es incoherente, jóvenes, hoy en día de que tratemos de ejecutar un plan terapéutico como receta o un protocolo que está tan de moda. Siempre los protocolos y los mediquitos siempre nos agarramos. No, es que el protocolo no. Médico que se agarra a los protocolos no sabe, no entiende, porque es imposible, es incongruente. No corresponde tratar de aplicar un protocolo basado en medicina estadística de los anglosajones a una población determinada acá en Bolivia, en Sudamérica, etc. Porque son completamente diferentes, genotípicamente, fenotípicamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están comprendiendo? Por tanto, esta estadística poblacional está promovida por las autoridades reguladoras de medicamentos internacionalmente, la FDA, bueno, también la europea, ¿no? La FDA es americana. Escuchen bien, no resuelve el problema de los individuos, ¿no? Porque hay individuos que no responden a estos tratamientos. Y lo mismo va a ocurrir, consigan la vacuna. ¿Dónde? Alguien me puede decir, ¿ustedes están seguros de que la vacuna que vayan a hacer, quien sea, descubrir o sacar a la venta, no sé, para la COVID, va a ser efectiva en todo? No va a ser pues efectiva en todos. Y lo peor es de que no sea efectivo en grandes conglomerados de gente. Por tanto, no todos van a quedar protegidos por la vacuna. Por tanto, que los médicos estén, como lo que escucho, ¿no? Están ahí esperanzados, ya va a llegar una vacuna, Dios nos va a iluminar, va a llegar una vacuna y nos va a salvar. No, no, son mamadas. Ya demasiado anticuados, están pensando como Hipócrates, Galeno, todavía probablemente en que la razón de las enfermedades son los humores, el humor negro, ciencias ocultas, no sé, ¿no? Pero no está haciendo medicina. El médico que haga medicina tiene que hablar con precisión de estas cosas, porque el asunto está aquí. Es necesaria otra formulación de vacunas si tuviéramos en cuenta los aspectos de polimorfismo genético. Este es un nombre, lo dice. Son muchas formas de expresión genética, polimorfismo genético. Por tanto, no solamente deberíamos considerar como la vacuna como un recurso para batallar contra la COVID, sino también otro tipo de recursos, como los inmunomoduladores, que desde luego van a aumentar la eficacia de cualquier conducta médica que vaya a tratar de protegernos. ¿Están comprendiendo? Más aún, los programas de inmunización son probablemente el primer ejemplo de la necesidad de utilizar en medicina marcadores biológicos, predictores, indicadores de la respuesta terapéutica, si es protectora, pero individualmente o no. Todo eso debemos aprender a manejar. Esas herramientas que nos ayuden a nosotros a medir si nuestra intervención es efectiva o no. Y ya tenemos que dejar, no, ya ha bajado su fiebre y ya está mejor. No, 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 eso es una manada. Es una burrada. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo vamos a saber que la vacuna es efectiva? ¿Con qué baje la fiebre? Claro, eso vamos a tener que ver, porque eso es lo que buscamos calificar. ¿No? Evidentemente hay gente que está pisando suelo y está buscando aspectos genéticos, está buscando otro tipo de factores de riesgo, pero mucho más útiles, y biomarcadores. Los biomarcadores son los productos de estas células que están en batalla contra los agentes infecciosos, contra las neoplasias, contra sí mismas en las enfermedades autoinmunes, y liberan una serie de proteínas, de citoquinas, de quimiosinas, y esos son los biomarcadores, ¿verdad? Que nos dicen si el curso evolutivo de la enfermedad está yendo para recuperarse o está yendo para dejar muertos a los pacientes o para dejarlos discapacitados. Pero nos enseñan eso en las facultades de medicina, ¿no?
¿Qué recursos ustedes utilizan? ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos dicen? No, tomar su temperatura, si lo ves así medio sonriendo al paciente, ya recuperado. Si de pronto ya te habla o se sirve, como dicen las enfermeras, ¿no? Esos reportes en los hospitales ponen, paciente tranquilo en su unidad, se sirve tranquilo su comida. Y en la media hora el paciente broncoaspirado y con infarto, digamos, ¿no? Fíjense, ¿no? El virus nos está haciendo una sucusión, así como la sucusión hipocrática, que nos está diciendo, nos está invitando a ver, no seas tonto, a ver, no, a ver, ve más allá, ¿no? La medicina no es solamente signos y síntomas. Y les digo que soy clínico, como internista, pucha, nos enseñan, ¿no? Así, clínica, ¿no? Signos, síntomas, tratar de organizar síntomas, es importante, está bien, es importante, pero yo creo que nos están engañando. Yo creo que los médicos deberíamos aprender estas cosas. ¿Por qué no nos enseñan? ¿Por qué no nos muestran el camino? Esta es la medicina del futuro, es la medicina del presente. Aquí con que salgamos, como están saliendo de brigadas de identificación, están tomando temperatura, están preguntando si tienen cefalea y demás, si no van a identificar, si no van a identificar la COVID, les juro. Y mucho menos vamos a identificar riesgos predictivos. Imposible. ¿De acuerdo? Fíjense que debemos considerar que toda indicación terapéutica basada en la evidencia eh, se pretende validar para todos los diagnósticos de acuerdo con una clasificación nosológica, pese a que en la práctica clínica es insuficiente para resolver esta heterogeneidad clínica que es importante. Debemos considerar la monitorización e individualización terapéutica. Es esencial, por tanto, jóvenes, de disponer de marcadores biológicos de respuesta individualizada. La complejidad del sistema inmune, escuchen bien, porque estamos estudiando inmunología, están aprendiendo a tener una visión diferente de la inmunología, puede hacer esta tarea todavía mucho más difícil que el simple hecho de abordar en otros sistemas como el sistema endocrino, en el que el personal, por ejemplo, los endocrinólogos, ya les he dicho, los endocrinólogos, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Si bien aplican terapias individualizadas, porque ajustan, usted sabe, ¿no? Ajustan su límite individualmente a cada paciente, su primer clavinita que toma la mitadcita, que no toma mucho Jesús, pero es una medicina muy burda, ¿no? Los médicos están peleando y los endocrinólogos están peleando con el paciente. No comas dulces, con una cucharilla, todo un curante, mamadas. Son cenas, ¿no? Ese paciente con diabetes tiene un desorden inmunológico, sus mecanismos son subcelulares, moleculares, lo que le está provocando su diabetes. Y nuestra medicina es muy sintomática. ¿Ustedes creen que las complicaciones del producto de la diabetes, la retinopatía diabética, la neuropatía diabética, la nefropatía diabética y todas las cosas esas, por las razones por las que se muere un paciente con diabetes, va a evitar la glibenclamida, la metformina y la insulina? No lo va a hacer. No lo hace. Lo único que hace eso es bajar un poquito el azúcar. Fíjense acá abajo, existen diferentes indicadores biológicos que debemos aprender o debemos exigir. Bueno, ya no que nos enseñen, estamos en otra época. Debemos autoformarnos, jóvenes. ¿Ah? Existen marcadores biológicos comunes, por ejemplo, para el diagnóstico, que para el factor reumatoide, el anticuerpo anti-DNA, fíjense aquí estamos, anticuerpos anti-DNA. Es un verdadero reto académico de primera magnitud el saber identificar dianas patogénicas. Soy reumatólogo, les dije. Sí, pero sin embargo, ustedes preguntan, no, si ustedes su rote han hecho reumatología. Muchos reumatólogos desactualizados siguen pensando de que no, su factor reumatoide ayuda para el diagnóstico. Mentira. El factor reumatoide no conocemos su papel patogénico en las enfermedades. Es un biomarcador, sí, pero es muy inespecífico.
existen estudios poblacionales, pero individualizados de factores de gente que que desarrolla este tipo de trastornos, donde el síndrome de Sjögren es la principal causa de incremento del factor reumatoide a títulos elevados. En segundo lugar, algunas enfermedades virales, incluida la hepatitis C. En tercer lugar, la enfermedad mixta del tejido conectivo. En cuarto lugar, hasta en algunos estudios, en el mieloma múltiple. En quinto lugar, recién está la artritis reumatoide. Entonces la pregunta es, ¿y por qué los reumatólogos toman como primer elemento para diagnosticar? Lo primero que solicitan es factor reumatoide. O no hacen las estadísticas. O los libros, los recomiendo. Factor reumatoide. Que mira más, peregrina idea del papel patogénico, del papel predictivo del factor reumatoide, que está bien, es un biomarcador, pero nos dice, y a ustedes les dice, de que debemos buscar otro tipo de biomarcadores para identificar o para saber si ese paciente responderá a nuestro tratamiento, evitará las deformidades, evitará las secuelas, tendrá comorbilidades o no, etcétera, etcétera. Lo propio ocurre con el DNA. ¿De acuerdo? Estos indicadores biológicos que son comunes, ya les dije, son un reto, que no solamente es un reto académico, joven, sino también socioeconómico, de largo alcance, que es crítico para sostener el gasto medicamentoso por un sistema de salud, sino para optimizar los recursos, no solamente recursos económicos, sino recursos humanos. Objetivos que lógicamente que son difíciles de alcanzar con este sistema que conocemos hoy en día, en base a los reguladores internacionales, ¿no? La Food Drug Administration de Estados Unidos y la Agencia Europea del Medicamento. No, eso ya les dije, esos están equivocados porque esas recomendaciones que salen, así como la OMS, la OPS, etcétera, son recomendaciones en base a, ¿qué dijimos? ¿No? A una evidencia estadística poblacional, y lo que nosotros debemos hacer son recomendaciones individualizadas, ¿de acuerdo? Seguir directrices individualizadas. Lamentablemente estas organizaciones se apoyan en una medicina basada en la evidencia con criterios poblacionales y no individualizados, como debería ser. Por tanto, es exclusiva de aprobación y retirada de indicadores para tratamientos médicos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los mecanismos etiopatogénicos de origen inmunitario en relación a las dianas de diagnóstico y terapéuticas? Como la artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Y la enfermedad del Crohn, hace que hoy debamos considerar paradójicamente, con las tendencias propuestas de medicina individualizada, el tratamiento en función del mecanismo patogénico y no de las clasificaciones nosológicas tradicionales. ¿Han visto ustedes anoche? Han hecho ya reumatología, ¿no? Entonces se alegran, los reumatólogos se vanaglorian, dicen, no, yo trato artritis reumatoide, que es mi área, que yo trato lupus. A ver, ratito. La artritis reumatoide es un signo. La artritis es un signo. Es de inflamación de las articulaciones. Si existen reumatólogos que van a abordar desde ese punto de vista del signo y del síntoma de este tipo de trastornos, que ni siquiera están bien definidos, estamos fregados. Van a continuar discapacitados, gente sufriendo, gente deforme, con necesidad de prótesis. Van a continuar gente con este tipo de enfermedades autoinmunes y menor expectativa de vida, ¿no? Con alguna forma de morbilidad crónica, etcétera, etcétera. ¿Todo por qué? Porque no entendemos, no abordamos adecuadamente
las enfermedades o los trastornos para los que nos estamos capacitando. Por ejemplo, a título de ilustración rápida, basta con decir que en los años 60 los únicos linfocitos conocidos del sistema inmune eran las células B. ¿Qué les parece? Células B, ¿no? Los años 60. Productoras de anticuerpos. Y que antes de ese periodo nadie sabía si existían los linfocitos T. Y hoy en día sabemos que los linfocitos B son incapaces de producir anticuerpos sin la participación o la colaboración de los linfocitos T. Tampoco se conocía de la estructura y función de las moléculas de histocompatibilidad de las que les he hablado hace rato, ¿no? Tampoco se conocía la función de las interleucinas, ni las quinosinas, ni las moléculas de adhesión, no se conocía. Tampoco de los receptores de reconocimiento de patógenos microbianos, los Toll-like receptors, que ya lo han leído en el artículo, y fíjense. Merece la pena subrayar que uno de los cambios más sustanciales en la revolución inmunológica, de lo que les estoy hablando, es de convocarlos, ¿no? Individualmente, desde luego, ¿de acuerdo? A que cada uno haga una revolución en su formación, en su autoformación. Se llama revolución inmunológica. Todo es inmunología, jóvenes. Si alguien está pensando ser cardiólogo y piensa que el corazón es así, ¿no? Las 3 capas del corazón y tiene sus patitas y sus bracitos y que mientras lata todo está bien, se está engañando. La teoría de la selección clonal de Burnett, que seguramente lo van a leer, ha sido clave en la organización del sistema inmune durante décadas, desde 1950, 58. Es simple, jóvenes, pero muestra el hecho de ser parcialmente cierta hasta que todavía persiste. Igual que la clasificación de Heli-Combs que vamos a ver en el siguiente módulo. ¿Por qué sigue persistiendo? Porque reconoce la importancia del sistema inmune en el desarrollo de este tipo de trastornos, que es nuestra obligación asistir como médicos. Para eso nos estamos formando como médicos. Nuestra obligación como médicos es mejorar la expectativa de vida del paciente. Es primum non nocere, dice, ¿no? Lo primero es no hacer daño a los pacientes. Y segundo, es evitar que nuestros pacientes queden con alguna forma de discapacidad, ¿no? Pero si vamos a seguir enfocando así con nuestros pacientes como si fueran ganado, como si fueran conglomerados, aplicando protocolos, etcétera, no estamos jodidos, no vamos a llegar lejos, ¿no? Y les decía, vamos a seguir seguramente de aquí a unos años en las calles, calanchándonos ahí, pidiendo presupuesto, 10%, y no sé qué sucede. Hoy sabemos que en la realidad los linfocitos son generadores, ¿de acuerdo? Y son producidos continuamente por células madre a lo largo de toda la vida, ¿de acuerdo? Y aunque es cierto que puede sufrir apoptosis muchas de las células durante su diferenciación en la médula ósea y el timo, los mecanismos de tolerancia central para eliminar clones autoagresivos, lo vamos a ver cuando abordemos autoinmunidad, es importante en el proceso de discriminación o de diferenciar lo propio de lo ajeno, es decir, la tolerancia a lo propio. Fíjense, si nuestro sistema inmune es capaz de reconocer nuestros autoantígenos y preservar la tolerancia, es lo mismo que les he dicho que hace las células neoplásicas. Uno de sus mecanismos de evasión es que induce tolerancia, ¿no es cierto? Fascinante. A la primera señal, dada a través de los receptores de antígenos, se debe sumar segundas señales hasta terceras señales, ¿no? La primera señal tiene que ver, aquí está una interacción de una célula B, que es una célula que presenta antígenos, y un linfocito TCD4. Primera señal, interacción del complejo principal de histocompatibilidad, aquí está el antígeno y el receptor de la célula T. La segunda señal,
correceptores, CD28, B7, CD40, CD7LA4, segunda señal. ¿Cuál es la tercera señal para que estos linfocitos TCD4 se activen, proliferen y se diferencien? Las citoquinas. Listo. Eso es lo que tienen que entender. Hoy en día estamos en la época de, fíjense, de recursos terapéuticos que inhiben ciertas citoquinas. Aquí está muy pequeñito descrito, pero se lee tocilizumab. ¿Tenemos tocilizumab en Bolivia? Sí. ¿Yo lo utilizo? Sí. Cuesta como 15.000 bolivianos para el tratamiento de un mes en pacientes con artritis reumatoide que son refractarios al tratamiento convencional. ¿Qué hace el tocilizumab? Inhibe la interleucina 6. El receptor de la interleucina 6. Aquí hay otro, el clazakizumab, otro inhibidor de la interleucina 6. El belimumab o el tabalumab son inhibidores del factor activador de los basófilos, de los linfocitos B. El zituximab, un inhibidor del CD20. ¿No? Y yo les pregunto, ¿en farmacología revisan los temas? No, no es cierto, seguimos pensando en esto. Pero muy superficialmente, ¿no? Cuando deberíamos, ¿no? Deberíamos. Y también deberíamos exigir que nuestros docentes de farmacología estemos capacitados, no hablen de memoria, ¿no? ¿No? Porque otra cosa es con guitarra. ¿Me entienden? Tengo una duda. Un ratito, y con eso termino. ¿De acuerdo? Debemos procurar, perdón, ahorita vamos a pasar las preguntas, debemos procurar reclasificar la patogenia por mecanismos inmunitarios. ¿De acuerdo? Esto, jóvenes, tiene importantes connotaciones prácticas en medicina por la diferencia en las dianas celulares y moleculares, además para regular las nuevas estrategias terapéuticas. Con eso quiero terminar esta última diapositiva y bueno, ya vamos a terminar. Les voy a dar un vistazo, una panorámica de la representación gráfica de las inmunodeficiencias y para que ustedes terminen de estudiarlas en las separatas que les he enviado, ¿no es cierto?, de los libros, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, no hay inconveniente. ¿Qué pregunta tiene? Sí, doctor, o sea, es una